al libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer nuevamente versículos 5 al 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 10, perdón, hermanos. Leamos alternadamente, yo el 5, ustedes el 6, y así hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios, hermanos: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito en arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Oremos, hermanos. Señor, gracias por la bendición de poder en esta hora considerar su palabra. Le pido que hable en nuestras vidas, Señor. Permítanos ser retados y bendecidos por la enseñanza de su palabra. Gracias por el honor, mi Señor, de tener su palabra en nuestro idioma, en nuestras manos. Ayúdenos, Señor. Le pedimos su bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estuvimos considerando estos versículos hace 15 días y quiero traer a nuestras mentes algunas verdades, hermanos, que creo que es muy importante siempre tenerlo en mente. Recordemos que Pablo está escribiendo en un contexto donde busca arreglar, hermano, el problema de división que había en la iglesia. Ahora, no era el único problema que había en la iglesia. Como bien sabemos, había muchos problemas, hermanos, en la iglesia de Corinto, pero uno de los problemas al cual Pablo dedica más espacio es al problema de la división. Déjenme hacerle el siguiente comentario. Recuerdo hace algunos años a una hermana de la iglesia expresar lo siguiente: se perdió algo en la iglesia, no sabemos quién se lo llevó, hermanos, no sabemos qué pasó con aquello, si alguien intencionalmente o alguien sin la intención. El chiste es que algo que estaba en la iglesia cambió de dueño, hermanos. Ahora, una hermana hace el siguiente comentario: ¿cómo es posible que en la iglesia pueda suceder algo así? Se supone que en la iglesia todos debiéramos tener como meta agradar a Dios. Ahora, ¿se supone que así debiera ser, hermanos? ¿Verdad que sí? Se supone que debiéramos tener como meta todos agradar a Dios. Ahora, de igual manera, podemos decir, si todos buscamos agradar a Dios, ¿cómo es posible que una iglesia pueda llegar a dividirse, hermanos? ¿Cómo es posible que una iglesia se puede dividir, hermanos, si lo que nos une o lo que nos debiera unir es Cristo? Ahora, hay cosas, hermano, que pueden llegar a suceder que uno pudiera decir, ¿cómo es posible que algo así acontezca? Hermano, sucedió a los hermanos de Corinto. La iglesia, el espíritu de la iglesia estaba dividido. Desafortunadamente, le ha sucedido, hermano, a muchísimas más iglesias de las que pudiéramos imaginarse, que han llegado a dividirse. Hermano, no es el deseo de Dios.
hermano, no era la oración de Cristo, hermano, que hubiera división. Les recuerdo, lo veíamos anteriormente, la oración de Cristo es que todos seamos uno. Como Cristo oraba, como tú y yo somos uno, que todos lleguen a ser uno. Ahora, hermano, lo que quiero que tengamos en mente en esta noche, quiero ver algunas cosas que debemos tener siempre en mente para mantenernos unidos, hermanos. Algunas cosas que debemos tener en mente para que la iglesia siempre se mantenga unida. Hermano, pareciera hasta fuera de lugar mencionar esto, pero tengamos en mente, hermano, que el adversario, el diablo, siempre está buscando, hermano, afectar la obra de Dios. Hermano, tengamos en mente que el diablo es nuestro adversario. Tengamos en mente que tenemos una naturaleza pecaminosa que promueve, hermano, el ego que de manera natural ya tenemos. Tengamos en mente, hermano, que no es tan sencillo como expresarlo, como decirlo, mantenernos unidos. Y si no tenemos el sentir de nuestro Señor Jesucristo, hermano, pudiera sonar inconcebible, pero ¿no dice la Biblia lo que Dios unió, no lo separe el hombre? ¿Y por qué existen divorcios? ¿Por qué familias se dividen? ¿Por qué, hermano, hogares se desbaratan? ¿Por qué iglesias, hermano, llegan a dividirse? Querido hermano, como iglesia, ¿qué debemos tener en mente para mantenernos unidos? 4 cosas que quiero mencionar, hermano. Hay algunas frases que Pablo nos menciona aquí que debemos tener en mente para mantenernos unidos. Veamos la primera cosa que debemos tener en mente. Mire versículo 5. Versículo 5. Pablo hace una pregunta. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahora, Pablo y Apolos, Pablo fue el iniciador de la iglesia, hermanos. Apolos fue alguien, hermano, que... Listo, hermanos. Apolos fue alguien que colaboró con la iglesia, que estuvo sirviendo en la iglesia. Ahora, Pablo pregunta, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Vea la respuesta que Pablo da, hermanos. Servidores por medio de los cuales, ¿qué, hermano? Habéis creído. Ahora, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién, hermano? Lo ha dado Dios. Ahora, Pablo pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Déjenme decirlo así. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Hermano, servidores de Dios. Hermano, si queremos como iglesia siempre mantenernos unidos, hermano, debemos tener como meta ser servidores de Dios, hermano. Debemos tener en mente que debemos ser servidores de Dios. La palabra servidores, hermano, es la misma palabra que se utiliza para hablar de diáconos. Recuerde que en Hechos capítulo 6, hermano, por algunas necesidades físicas que había en la iglesia de ayudar a las viudas y huérfanos, hermano, eso dio la oportunidad para que la iglesia estableciera diáconos, hombres que servían a las mesas, hombres que servían, que colaboraban para el beneficio
de la iglesia. Pablo dice aquí, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y se usa esa palabra diáconos. Específicamente, Pablo habla de servidores haciendo una referencia a él y a Apolos. Ahora, el servicio que ellos habían realizado a favor de la iglesia, ¿cuál era, hermano? ¿De qué manera Pablo y Apolos sirvieron a la iglesia, hermano? Enseñando la palabra de Dios. Dice Pablo, que es Pablo, que es Apolos, servidores. ¿Servidores de quién? De Dios, servidores por medio de los cuales habéis creído. Hermano, una de las metas que todo miembro de la iglesia debiéramos tener es convertirnos, hermanos, en servidores. Regularmente en la congregación, hermano, hay servidores y hay los que se benefician de los servidores, hermano. Hay hermanos sirviendo y hay hermanos a quienes aquellos que sirven les están sirviendo. Hermano, crecimiento tiene que ver con dejar de ser una persona a quien siempre le están sirviendo. ¿Para qué? Para empezar a servir. Ahora, hermanos, todos en su momento necesitamos que alguien nos sirva. Todos en su momento necesitamos la ayuda de alguien. Hermano, qué bendición recibir la ayuda de alguien. Qué bendición que alguien nos pueda servir. Hermano, lo que no debiera ser bendición en un sentido, o lo que no debiera ser la normalidad de todos, es siempre estar esperando que alguien nos sirva. Siempre estar esperando que alguien vea por nosotros. Escuchaba a un predicador mencionar lo siguiente: debemos cambiar nuestra mentalidad, hermano. ¿En qué sentido? Hermano, siempre queremos estarnos sirviendo de Dios. Siempre estamos clamando a Dios y siempre queremos la ayuda de Dios. Y escúcheme, siempre necesitamos la ayuda de Dios. Pero podemos tener la mentalidad de ver a Dios como alguien de quien siempre tenemos que estar recibiendo. Y el punto es, ¿cuándo nos vamos a convertir en servidores de Dios? Siempre nos servimos de Dios y siempre necesitamos a Dios. Pero ¿cuándo cambiaremos nuestra mentalidad para ser siervos de Dios? Hermano, ¿qué dice Pablo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Hermano, yo le pregunto, conteste usted en su mente, en su corazón. ¿Es parte de su deseo, de su anhelo? ¿Es parte de su meta como miembro de la iglesia ser un servidor de Dios en la iglesia? Porque qué cómodo es, hermano, siempre estarnos sirviendo de los hermanos. Qué cómodo es que siempre alguien esté viendo por nosotros. Recuerdo que una persona me decía en una ocasión: pastor, han pasado como 2 domingos que no he ido y no me ha hablado. Y yo recuerdo que le decía amablemente a la persona: ¿y cuándo usted se dedicará a hablarle a otros que no vienen? Y plop, hermano, ya no hubo comentarios. Pero personas pueden pensar: ¿por qué no me procuran? ¿Por qué no ven por mí? ¿Por qué no me ayudan? Y como le digo, hermano, todos necesitamos ser ayudados. Pero ¿cuándo llegaremos al punto de más que estar pensando en que me sirvan, yo voy a servir? Yo voy a servir. Hermano, podemos ser servidores en el área espiritual. Podemos ser servidores en la cuestión física, trabajando en las necesidades del templo.
trabajando en apoyar a otros, hermano, que en su momento necesitan la ayuda, a otros que en su momento necesitan, hermano, que alguien colabore con ellos, que alguien les ayude. Ahora, nos ayudaría mucho, hermano, considerar al Señor Jesucristo. Note las palabras que Cristo menciona. No pierda Corintios y vaya conmigo a Mateo 20. Mateo capítulo 20. El tema que estamos desarrollando, hermano, algunas verdades que debemos tener en mente para mantenernos unidos. Y la primera verdad, hermano, es que debemos ser servidores de Cristo. Miren Mateo 20, versículo 20. Dice la Biblia: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Miren las palabras del versículo 26. Mas entre vosotros, ¿qué dice Cristo, hermanos? No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué, hermanos? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será, ¿qué, hermanos? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, dos hermanitos, su mamá va con Cristo a decirle: Señor, en tu reino, que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Hermano, después Cristo da la siguiente ilustración. Cristo dice: las personas en un gobierno que tienen autoridad se aprovechan de su autoridad muchas veces. El gobernante se enseñorea de la nación, del pueblo, del reino, el que gobierna. Cristo entiende, hermano, y Cristo lo ve como algo no correcto, pero natural en una sociedad caída. Pero después Cristo dice: entre vosotros, en mi reino, no debe ser así, no será así. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será, ¿qué, hermanos? Vuestro servidor. Fíjese qué interesante lo que dice Cristo. Hermano, en el concepto humano, mundano, podemos decirlo así: el grande es el que tiene muchos siervos. El grande es aquel que puede liderar y gobernar y ejercer dominio y autoridad sobre muchos. ¿Y qué dice Cristo? Entre nosotros no va a ser así. El que quiere hacerse grande debe convertirse en servidor, ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Y qué dice Cristo? Porque yo... Y notemos, hermano, Cristo, siendo quien es, quien fue, no vino para ser servido, sino para ¿qué, hermano? Dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, si queremos como iglesia mantenernos unidos, hermano, debemos tener en mente
que somos llamados, hermano, a ser servidores de Cristo. Y hermano, déjeme ir un poquito más allá. Servir de todo corazón a Cristo aleja de nosotros, hermanos, estar en competencia quién es el mejor servidor. Hermano, no se trata de quién enseña mejor, quién limpia mejor, quién lo hace mejor. ¿Por qué? Porque la meta no es apantallar a los demás. La meta no es quedar bien con los demás. La meta es que, hermano, agradar a Dios, agradarlo a Él. Hermano, creo yo firmemente que una iglesia donde todos tenemos como meta ser servidores de Cristo, hermano, algo que estará lejos de nuestra mente y de nuestros pensamientos y de nuestras acciones es división, hermano. ¿Qué debemos tener en mente para mantenernos como iglesia unidos? Que debemos ser servidores de Cristo. Regresemos a Corintios. Mire una segunda cosa, hermano. Segunda cosa, versículo 9, Primera de Corintios 3, versículo 9. Pablo habla de servidores de Cristo, pero note también versículo 9, porque nosotros somos, ¿qué cosa, hermano? Colaboradores de Dios, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, hermano, debemos ser servidores de Cristo, pero debemos tener en mente también, hermano, que debemos ser colaboradores de quién, hermano? De Dios. Ahora, la grandeza, note usted esto, la grandeza de ser servidores de Dios está en entender, hermano, que quien sirve de todo corazón a Dios, hermano, se está convirtiendo en un leal y fiel colaborador de Dios, hermano. Quien de todo corazón sirve a Cristo es alguien, hermano, que está cooperando con Dios, es alguien que está colaborando con Dios. Hermano, Pablo dice, y todo lo que hagáis, hazlo de corazón como para el Señor. Hermano, si no lo estoy haciendo de corazón, si no estoy sirviendo de corazón, si no estoy haciendo las cosas de corazón, ¿sabe qué está sucediendo, hermano? Sin darme cuenta, me estoy separando de Él. Sin darme cuenta, hermano, una motivación incorrecta, una forma incorrecta, un pensamiento incorrecto que nos empuje o nos motive a hacer las cosas, hermano, eso ya crea una brecha, una división entre Él y nosotros. Y recuerde que la Biblia dice que separados de Él, hermano, ¿qué va a suceder? Nada que realmente vale la pena, hermano. Cuando servimos de todo corazón a Dios, nos estamos convirtiendo en colaboradores de Dios. Colaborar significa trabajar con otro. Y es maravilloso, hermano, si podemos entender, con todo respeto digo esto, que ese otro con quien debemos trabajar y para quien debemos trabajar es ¿quién, hermano? Dios. Nuestro Salvador, hermano. Dios, nuestro Salvador. Ahora, Pablo, explicando a los hermanos la situación, hermano, que tenía en mente la cuestión de divisiones, Pablo dice, ¿quiénes somos nosotros servidores de Dios? Refiriéndose a Pablo y Apolos. También dice Pablo y Apolos somos colaboradores de Dios, estamos trabajando con Dios, hermano. Pablo presentándose como un líder, Pablo presentándose como el pastor misionero, le dice a los hermanos, somos colaboradores de Dios, trabajamos con Él. Y puedo decir, hermano, no solamente el líder, el pastor, el predicador, no solamente él está trabajando con Dios. El deseo de Dios, hermano, el anhelo de Dios es que todos colaboremos con Él, todos trabajemos con Él. Hermano,
todos tenemos en un sentido la misma experiencia. Hemos pasado por la misma experiencia. ¿A qué me refiero? Mire Primera de Tesalonicenses, no pierda Corintios, y mire Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Note, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, ¿cuál es el testimonio de los hermanos de Tesalónica? ¿Cuál es el testimonio de los hermanos de Corinto? ¿Cuál es el testimonio de cada uno de nosotros? Hermano, ¿qué dice Pablo de los hermanos de Corinto? Ellos se convirtieron de los ídolos. Hermano, su mente y corazón estaba en la idolatría. Se convirtieron de darle su corazón a los ídolos para ahora darle su corazón a Dios. Hermano, dejaron de servir a los ídolos. ¿Para qué? Para servir a Dios, para colaborar con Dios. Y hermano, es lo mismo que nosotros hemos experimentado. Ese debe ser, hermano, el testimonio de cada uno de nosotros. Nuestra mente, nuestro corazón, ¿dónde estaba un día, hermano? ¿Cuáles eran nuestras metas, nuestros anhelos antes de llegar a Cristo? Hermano, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros anhelos no tenían que ver con el reino de Dios, no tenían que ver con las cosas espirituales. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que formamos parte de una iglesia, hermano, no debiera ser lo lógico que sigamos teniendo las mismas metas que antes. No debiera ser lo lógico que la pasión que tenía antes por las cosas materiales o por las cosas de este mundo, no debiera ser lo lógico que sea la misma pasión que tengo el día de hoy. ¿Qué dijo Pablo en Colosenses? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Poner la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano, ¿qué dijo Cristo en Mateo 6, atacando el problema de la preocupación que todos llegamos a experimentar? ¿Qué dijo Cristo? No os afanéis por vuestra vida. En lugar de afanarnos por nuestra vida, busca en primer lugar, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y lo que necesitas va a venir. ¿Por qué? Por añadidura, como Cristo diciendo, tú preocúpate por lo mío y yo me encargo de lo tuyo, yo me preocupo de lo tuyo. Hermano, qué bendición poder tener en mente que podemos, hermano, colaborar con Dios. Trabajamos con Él y trabajamos para Él, hermano. Qué bendición tener que cada miembro de la iglesia podamos tener en mente, hermano, que hacemos equipo con Dios. Podemos y debemos hacer equipo con Él. Hermano, somos colaboradores de Dios, debemos tenerlo bien en mente, debemos, hermano, pedir al Señor la gracia y la sabiduría para buscar constantemente, hermano, trabajar para Él, colaborar con Él. Ahora, hermano, y si somos colaboradores de Él, nada más tengamos en mente, no puedo estar colaborando con Él, hermano, y al mismo tiempo estar planeando, hermano, estar fraguando algo que va en contra de Él. No, hermano, ¿qué debemos tener en mente para mantenernos unidos? Debemos ser servidores de Dios, pero debemos también tener en mente, hermano, que debemos ser colaboradores de Él. Mire una tercera cosa, versículo 10. Regresemos ahí a Primera de Corintios,
capítulo 3, versículo 10. Perdón, versículo 9, hermano, dice la Biblia, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois, ¿qué, hermanos? Labranza de Dios. Hermano, dice Pablo, y vosotros sois labranza de Dios. Pablo nos deja ver que como iglesia, hermanos, somos labranza de Dios. La palabra labranza se refiere al campo, hermano, donde el labrador está trabajando. La iglesia, podemos decir en un sentido, es el campo que Dios hace fértil con su gracia y poder. La iglesia es el campo donde se pueden, hermano, producir los frutos que agradan a quién, hermano, que agradan a Dios. Somos, hermano, labranza de Dios. Somos la obra, el campo donde Dios está trabajando. ¿Qué testimonio dio Pablo? Yo sembré, Apolo regó en el campo de Dios, en el terreno de Dios. ¿Y quién dio el crecimiento, hermano? ¿Quién obró de manera sobrenatural en ese terreno fértil donde Dios estaba obrando? Hermano, es Dios el que obra. Es Dios el que hace lo que el hombre no puede hacer. Hermano, somos labranza de Dios, somos propiedad de Dios. La iglesia no pertenecía a Pablo. La iglesia no pertenecía a Apolos. Ese campo donde Pablo sembraba, ese terreno donde Pablo esparcía la semilla, hermano, no pertenecía a él. ¿A quién pertenecía? Hermano, a Dios, a Dios. Y nosotros somos, hermano, el campo donde Dios está trabajando. Hermano, constantemente la semilla está siendo puesta en el campo, en el terreno de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer, hermano? Producir en nosotros un fruto, hermano, no para gloria nuestra, no para gloria del hombre, no para gloria del pastor, no para gloria de algún hermano, hermana de la iglesia, hermano, para honra y gloria de nuestro Dios. Hermano, qué bueno poder tener en mente que nosotros somos ese campo, ese terreno donde Dios está trabajando y al cual Dios quiere usar, hermano, para producir fruto, para su honra y gloria. Mire una cosa más, hermanos, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Y qué dice después, hermano? Edificio de Dios. Podemos decir en un sentido también, hermano, Pablo quiere que los hermanos de Corinto tengan en mente, hermano, que no solamente son labranza de Dios, el terreno donde, hermano, Dios espera un fruto correcto. También dice la Biblia, somos edificio de Dios. Un edificio, podemos decir, en construcción. Dios mismo, podemos decir, hermano, planificó la construcción de ese edificio espiritual. ¿Qué dijo Cristo, hermano? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hermano, el Señor sigue buscando edificar. El Señor sigue buscando nuestro crecimiento. Hermano, Pablo da testimonio que puso el fundamento, ese fundamento que es Cristo. Y sobre ese fundamento, hermano, se busca edificar. Y estamos constantemente, hermano, buscando ser edificados, buscando crecer, buscando avanzar. Hermano, ¿qué debiéramos tener en mente? ¿Qué es lo que Pablo, qué ideas Pablo transmite a los hermanos de Corinto que nosotros podemos aprovechar, que nosotros debemos tener en mente para mantenernos unidos, hermano, como un cuerpo que busca honrar y glorificar al Señor? Pablo habla de servidores de Dios, hermano. Debe ser nuestra meta, hermano,
convertirnos en servidores de Dios. Pablo menciona la idea colaboradores de Dios. Hermano, estamos trabajando con Él y para Él. Pero debiéramos no solamente tener en mente que podemos ser colaboradores de Dios, sino realmente nuestro enfoque debiera ser, hermano, trabajar con Él, hacer la obra con Él, que Él pueda usarnos para hacer su obra. Hermano, Pablo habla labranza de Dios. Somos el terreno, hermano, donde constantemente se deposita la semilla y Dios quiere, hermano, usar de una manera especial su palabra para poder producir fruto a través de nosotros. Somos el edificio de Dios, hermano, que se está edificando, que día a día el Señor sigue edificando para que su nombre sea honrado y glorificado. Querido hermano, necesitamos tener en mente y poner en nuestro corazón el enfoque que nos va a ayudar a seguir adelante, hermano, hasta que el Señor venga. Querido hermano, Dios nos ayude a convertirnos en servidores. Dios nos ayude a cambiar nuestra mentalidad de más que estarnos aprovechando de Dios, hermano, estar siempre buscando ser servidos de Dios. ¿Por qué no empezar a ser siervos de Dios, hermano? Siempre necesitamos a Dios, hermano, y Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero Dios nos ayude a tener en mente que nos quiere ayudar, hermano, para que podamos servirlo a Él para glorificar su nombre, hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, le doy muchas gracias por su palabra. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora considerar estos pensamientos, estas verdades, mi Señor, que Pablo transmitía a la iglesia. Que bien haríamos, mi Señor, bien haremos en ponerlas en mente y buscar, mi Señor, convertirnos en lo que por su gracia usted quiere que hagamos, mi Señor, para edificación de su iglesia, Señor, para el avance y el progreso de su reino, mi Señor, entre nosotros y a favor de nosotros, mi Señor. Padre, obra en nuestro corazón, Señor, ayúdenos. Ayúdenos a dar los pasos necesarios para crecer en nuestra vida espiritual y ser servidores de Cristo, mi Dios. Ayúdenos, nos ponemos en sus manos y gracias por este tiempo, Padre. Le pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.